Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD y en este momento damos la bienvenida a nuestro querido Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, que conversa sobre temas internacionales y nacionales también aquí con nosotros. Buenos días, Manolo, placer recibirte de nuevo por aquí. Buenos días, Lorendi, Gilbert, Bienvenido, Manolo. Bienvenido. Bienvenido, qué Gracias, bueno. gracias Mira, por invitarme. anoche vi de último minuto, sobre todo comenzar con el tema internacional, que usted es experto en eso. Fue presidente del Parlacén, ¿no? Así es. Parlamento Centroamericano, y conoce parte de este tema internacional. Ayer vi a Zelensky un poco desesperado, pidiéndole la intervención del gobierno de los Estados Unidos en este diferendo internacional entre Rusia y Ucrania. Pero al mismo tiempo, la OTAN dice que no pueden continuar haciéndole inferencia al tema energético con Rusia porque pueden tener problemas. Mira, la cuestión, el conflicto se complejiza, ¿verdad? Se complica cada día más, debido a que, como he dicho en otras ocasiones, ya he tenido la oportunidad de conversar con Cristian en otros momentos, Sí. y sabe cómo pienso sobre el conflicto. No es un conflicto entre Ucrania y Rusia. No, es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto entre Occidente y el mundo no occidental, ni siquiera entre Occidente y Estados Unidos. Es un conflicto entre Occidente y el mundo no occidental, porque ocurre que estamos viviendo en una especie de transición de fuerzas que emergen y fuerzas que van en decadencia. Y bueno, ¿quién controla la OTAN? La controlan los Estados Unidos. Hace años ya que muchos países europeos están cuestionando el papel de la OTAN. Es más, Trump cuestionó el papel de la OTAN, porque la OTAN ya no tiene ni siquiera razón de ser. La OTAN se creó en 1949 con la idea de contener a la Unión Soviética, que luego la Unión Soviética en 1955 crea el Pacto de Varsovia para hacerle frente a esta alianza militar occidental. Bueno, desaparecida la Unión Soviética, no tenía razón de ser la OTAN, como tampoco tenía razón de ser el Pacto de Varsovia, que desapareció. Entonces, de un mundo bipolar pasamos a un mundo unipolar, ¿no? Con control de los Estados Unidos sobre todo. Y luego, ese mundo unipolar, por razones que no puedo explicar ahora porque el tiempo no alcanza, se tomaron decisiones en los Estados Unidos que fueron errores de cálculo. Voy a decir brevemente que fue la deslocalización de las empresas, donde las empresas se podían ir a cualquier lugar a producir. Esa deslocalización hizo que se mudaran las empresas a otros países, sobre todo a China, ¿no? Se fueron a China, llegaron como huéspedes, después se fueron convirtiendo en ciudadanas esas empresas. Y China se quedó con la tecnología, y ese país, a partir de las reformas y la apertura en 1979, que fue impulsada por Deng Xiaoping, el país empezó a emerger tanto y a crecer tanto que duró más de 2 décadas creciendo sobre 2 dígitos. Y se convirtió de repente, desplazó de repente a la tercera potencia mundial, que era Japón, que es occidente político, aunque es occidente en términos geográficos. Sí. Y bueno, y desplaza a Japón, luego desplaza en términos, en tiempo récord, a Alemania como segunda potencia mundial. Bueno, ahora se disputa como primera fuerza económica mundial con los Estados Unidos. Ya en términos patrimoniales es la primera fuerza, el país más rico del mundo. En términos de paridad de poder adquisitivo, ya es la primera fuerza del mundo hace más de 10 años. Bueno, se decía que hace 10 años, que en 50 años sería la primera potencia del mundo en términos de PIB nominal. No lo es. Luego se dijo, bueno, depende. Sí. Luego se dijo que en el 2030 lo iba a ser la primera potencia del mundo. Bueno, ahora se reduce y todos están de acuerdo, o una gran mayoría, en que será en 2028. Pero ya hay personas que dicen, y lo hemos compartido tú y yo, que ya China es la primera potencia del mundo, en términos patrimonial, de patrimonio, en términos de paridad de poder adquisitivo y en términos de PIB nominal. ¿Por qué? Porque lo que se dice, dicen algunos economistas, que ese PIB de Estados Unidos es falso, porque en Estados Unidos no se produce nada. Y el PIB lo que representa es la generación de riquezas.
todo lo que necesita Estados Unidos lo compra. Lo único que hace Estados Unidos es imprimir dólares para en el mundo comprar bienes o comprar servicios. Por lo tanto, lo que sí tiene un respaldo en la economía real es la moneda china. Y ponen ejemplos de que, por ejemplo, el 50% de la materia prima que se procesa en el mundo es China. O sea, se hace en China. China produce el doble de energía que Estados Unidos. En fin, y cuando te pones a ver y te pones a cuantificar y a comparar, algunos economistas dicen que ya es la primera economía del mundo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno. ¿Usted lo cree así? Sí, claro. Bueno, no, yo no estoy seguro de si todavía es la primera potencia del mundo o si lo será, en eso la mayoría está de acuerdo, todavía no lo creo. En el 2028, ¿verdad? Puede ser que sea en el 2028. Lo que estoy diciendo es que ya hay economistas que dicen que ya lo es, que ya lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, y recurro a él siempre, dice Paul Kennedy, que siempre que hay una potencia en declive, en decadencia, para reafirmar su liderazgo provoca una guerra. Y hay expertos, yo conozco un experto español que ha escrito más de 20 libros, conoce bastante bien de los temas geopolíticos, de los temas internacionales. Hace 6 meses vi una entrevista con él que decía, habrá una guerra. Él no sabía dónde, pero decía, habrá una guerra, porque se está dando el fenómeno de que hay potencias que emergen y hay potencias en decadencia, e históricamente el comportamiento ha sido que la potencia que está en decadencia provoca una guerra. Entonces, por eso, hace unos días hacíamos referencia al libro El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, donde Juan Bosch plantea que Estados Unidos, que ya no es una fuerza imperialista, sino una fuerza pentagonista, porque ya no necesita colonias, sino que coloniza a sus propios ciudadanos, dice que Estados Unidos usa ese complejo industrial militar, provoca la guerra para utilizar ese complejo industrial militar con la idea de reactivar su economía. Cada vez que hay un problema de carácter económico, entonces se reactiva la guerra, entonces se venden armas, pertrechos militares, se van ingenieros a reconstruir, vende la materia prima y la economía estadounidense se reactiva. Bueno, entonces estamos en ese momento. Por eso yo digo, a propósito de volver a la diplomacia en el conflicto ruso-ucraniano, como lo ven todos, no es tan fácil verlo así. Es muy probable que haya una reunión, es muy probable que se llegue a un cese al fuego, ojalá y sea así. Nosotros hemos pedido en voz del presidente de nuestra organización política que China sirva como mediador, porque China tiene excelentes relaciones con Rusia, porque Rusia es parte importante de la franja y la ruta, y lo es también Ucrania. Pero ocurre lo siguiente, se puede llegar a un acuerdo diplomático momentáneo, pero hay un problema que está ahí. La lucha por la hegemonía. Y eso no termina ahora, porque todavía no está definido. ¿Y no es la Ese ONU? Es un problema que está por resolver. ¿No es la ONU el organismo, digamos que pertinente, dado que es donde prácticamente todos los países del mundo convergen para buscarle solución a este conflicto, o está descalificada en este momento? Para mantener la paz, que es una de sus o funciones. buscarla, en esa zona por lo menos buscarla, porque yo oí algunos comentarios tuyos, Loreni, hablando de la cantidad de muertes y todo, y la guerra son todas terribles. Lamentable, ojalá y no haya guerra, pero siempre habrá guerras. Y yo recuerdo que cuando incursiona el ejército ruso a Ucrania, el secretario general de la ONU, Guterres, dice que era un día negro y gris para la humanidad. Vaya. Pero desde 2014 está muriendo gente en Donbass. Han muerto 14.000 personas. ¿Y en Crimea? Porque Kiev está, se opone a la independencia de los dos pueblos que se independizaron en el Donbass y están bombardeando, han muerto más de 14.000 personas. ¿Se ha pronunciado la ONU en torno a eso? ¿Se ha pronunciado en algún momento la ONU en torno a los bombardeos permanentes de Israel contra el pueblo palestino? ¿Se pronunció la ONU? ¿Hubo sanciones contra la OTAN y los Estados Unidos cuando destruyeron a Serbia? ¿Se ha pronunciado la ONU en torno a todos los bombardeos que ocurrieron en África del Norte? ¿Hizo una entelequia? O sea, ¿ha habido algún pronunciamiento? Por eso yo digo que estos organismos multilaterales son como tuertos.
O sea, tienen un ojo para Occidente y para el resto del mundo no ven. Yo no sé si ustedes vieron la prensa occidental, muchos comunicadores de la prensa occidental, hablando de lo lamentable que niños con ojos azules morían. Sí, eso ha sido bastante criticado. Niños con ojos azules y piel blanca morían. Sí, sí. O sea, no hay preocupación Sí, porque son mueran negros, negros, porque mueran mulatos, prietos o no porque valen. mueran personas de otra naturaleza. Varios periodistas. Que mueren todos los días en el mundo. Todos los días. Yo sigo una cuenta de Twitter, Palestina. Todos los días mueren niños palestinos. Pero el mundo occidental no son niños. Entonces, es un mundo injusto, es un mundo cruel, en donde se está hablando de la dictadura de Occidente. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que los organismos multilaterales, la OEA y todos ellos, tienen que repensarse, tienen que renovarse, tienen que responder a la realidad que vive el mundo de hoy, porque son organismos y estructuras que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de Guerra Fría donde Occidente, aunque había una Guerra Fría y un polo se disputaba el otro, realmente era dominante. Y lo sigue siendo dominante, por eso se habla de la dictadura de Occidente. Claro. Vamos entonces para el patio. Ah, ¿usted tiene otro No, patio? no, No, está bien. antes de salir de ahí, yo quisiera brevemente, para poder pasar al patio, ¿no sería el tema de Lugansk y Donbass la principal retranca, o sea, la independencia de esa zona, la principal retranca para que China sea intermediario? Porque tiene el tema con Taiwán, de que, bueno, es un territorio que se ha independizado y que eso podría No se ha afectar. independizado. Digo entre comillas porque tiene su propia, tiene una administración propia. Y aunque China la conozca o le dé validez como parte de su provincia, diga, bueno, es que yo no puedo respaldar que haya una independencia en la zona ucraniana si yo tengo un criterio diferente, y eso ha sido en gran parte la motivación de sus votos en la ONU, si tengo un concepto diferente con lo que ocurre cerca de mí, con Taiwán. Mira, el tema taiwanés es otra cosa, porque recuerden ustedes que Taiwán siempre fue una provincia china y cuando la guerra civil entre Chiang Kai-shek y el presidente Mao Zedong, cuando Chiang Kai-shek pierde y pierde Kuomintang, se refugia en Taiwán. Pero el Kuomintang y Chiang Kai-shek nunca pretendieron independizar a Taiwán. Todo lo contrario, se atrincheraron para rearmarse y regresar a China, porque siempre dijeron que China es una sola. Entonces es una discusión un tanto diferente. Nunca nadie ha declarado la independencia de Taiwán. Por eso hay dos China. ¿Eh? Por eso hay dos China. Bueno, hay una Nacionalista administración y la china otra. como hay una administración también independiente, una administración especial en Hong Kong y en otra en Macao. Macao también. Ustedes saben que Hong Kong fue ocupada por los ingleses y duraron 100 años ahí. Macao por fue ocupada por los portugueses y también duraron un tiempo ahí. Ahora, hay administraciones, diríamos, especiales, pero es territorio chino. Lo que pretende el gobierno chino es que siga habiendo una administración especial en Taiwán, pero que siga habiendo territorio. Son cosas un poquito distintas. Manolo, Sí. yo quiero pasar al patio tocando lo internacional, porque hoy el presidente Luis Abinader se dirige a la nación y una de las... ¿Otra vez? Otra vez. A las 9 de la vez. Hoy a las No me 9 de digas, la Manolo, que te noche. enteraste ahora. No me diga que usted se enteró ahora, porque Pero no eso es lo verdad. A las 9 de la noche. Entonces, hay una cosa, hay expectativas con el tema de la crisis que se está dando justamente en esta parte del mundo, Ucrania. Y si la pregunta vendría al hecho de, ¿se entendería el alza de los precios del petróleo? ¿Se entendería la situación internacional producto de lo que estamos viendo? ¿Es entendible? ¿Hay justificación en nuestro país de que todo esto esté dándose porque el conflicto internacional así lo está planteando? Mira, hay una crisis que Yo quiero saber por qué heredamos. usted no quiere que el presidente hable. No, ojalá y hable todos los días. Nosotros yo creo que nos conviene. Él habló ayer también. A la oposición le conviene que hable todos los días. Mira, nosotros heredamos una crisis económica que se derivó de la crisis pandémica, pero es una crisis global. O sea, en el mundo una contracción de la economía bastante severa, como no se había visto yo creo que antes en la historia, o en la historia reciente, en los últimos 100 años, no se había visto. Incluso la contracción que se vivió en el mundo y en América Latina fue peor que la contracción que se vivió en el 1929, cuando la Gran Depresión, porque la contracción en ese momento creo que fue de -4, ¿no? Y ahora estamos hablando de -6.
y aquí en República Dominicana de -9, en América Latina, y aquí en República Dominicana fue de -7. O sea, realmente hubo un impacto severo en la economía de la República Dominicana. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que el gobierno de Luis Abinader no ha sabido gestionar la crisis, porque ciertamente hay una situación inflacionaria y hay un componente externo, pero resulta que nosotros somos el cuarto país con la mayor inflación de la región, y los otros países no lo podemos comparar con nosotros porque tienen temas estructurales que venían de antes de la pandemia. Por ejemplo, Venezuela, que es un país bloqueado. Está el tema de Brasil, que viene de una situación de crisis ya de años, ¿verdad? Que no la podemos meter ahí. Y está el caso de Argentina, que también tiene una severa crisis estructural que viene desde el gobierno de Macri, del presidente Macri, y que ya venía dándose un poco desde el gobierno de Cristina. Entonces, del resto de países nosotros tenemos la mayor inflación. Y algunos del gobierno dicen, no, tenemos la mayor inflación porque somos el país de mayor crecimiento. Tampoco es verdad. No es cierto porque, eso. No, claro que no. Corresponde a la realidad. No es verdad. Porque, por ejemplo, Panamá está creciendo más que nosotros. Y su inflación es de 2%. Entonces, no es verdad. Entonces, tú no puedes manipular, mentir, decir que tuviste un crecimiento de un 12 cuando todo el mundo sabe que es mentira. Entonces, nosotros, como Fuerza del Pueblo, le desmontamos la manipulación porque decimos que, bueno, que el crecimiento real de la economía, porque lo otro es un rebote estadístico, fue de 4.7. Bueno, el gobierno sale y nos desmiente, pero el Banco Central cuelga en su página web que es de 4, como nosotros decimos. Entonces, viven en una especie como de manipulación, de pintarle al país una cosa que no es, y viven en una especie de burbuja. Entonces dicen que no hay crisis. Entonces yo siempre digo que cuando una persona es adicta a algo, lo primero que tiene para sanarse es reconocer que es un adicto. Si tú no reconoces que eres un adicto, no vas a enfrentar tu problema. Si el gobierno no reconoce que aquí hay una crisis, no va a saber enfrentarlo con eficiencia, como no lo está enfrentando. Porque resulta que el PRM, que es el PRD, ha tenido un histórico comportamiento de deficiencia en la gestión del Estado. Entonces, todos lo vemos, todos lo hemos visto. Vamos a revisar la historia para que sepamos cómo es que se comporta el PRM-PRD. En todos los gobiernos ha habido crisis, en todos. En el gobierno de Antonio Guzmán, bueno, hay que reconocer que hubo una apertura democrática, pero en términos económicos fue un fracaso. Cuando viene Salvador Jorge Blanco fue desastroso, quebraron bancos, quebraron financieras y vinieron las pobladas. Luego el otro gobierno fue de Hipólito Mejía, inflación de más de un 60% en medio de una paz económica y tranquilidad económica global. Y bueno, y todos sabemos lo que pasó, quiebra de bancos, la casa del terror y todo. O sea, la historia está ahí. Realmente no saben manejar el Estado. Usted no puede irse sin que en 30 segundos nos resuma la actividad que tiene muy activa la Fuerza del Pueblo en el país. Bueno, la Fuerza del Pueblo, los locales nuestros no dan abasto. Nosotros tenemos 2 locales en Santo Domingo, que es la que está en la Benito, que es la Casa del Pueblo Johnny Ventura, y tenemos una en la Bolívar. Y tuvimos que posponer actividades, diferirla, porque desde el viernes eran tantas actividades, juramentación de secretarías, juramentación de gente que viene de otras formaciones políticas, no solo del viejo partido, ¿no?, que se está desmembrando, el PLD, sino también de otras fuerzas, incluso del propio partido de gobierno. Tuvimos ayer y antes de ayer juramentación de una cantidad importante de gente del PRM que llegó a nuestra formación política, en respuesta a lo que está haciendo esa organización política, que está usando los recursos del Estado para comprar, como ven que están desplomándose en las encuestas, realmente desplomándose en las encuestas, han recurrido a comprar alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposición. También andan por ahí, dicen, yo todavía no lo he visto, pero dicen que andan con un fardo de dinero metiéndoselo a los comunicadores en la boca. Entonces, esto es una situación que se da y parece que no entienden cómo que se maneja la política. Bueno. No lo entienden y van a tener que enfrentar una oposición dura en medio de una crisis que no van a poder superar porque no saben gestionar crisis. Leonel Fernández gestionó la tercera mayor crisis del capitalismo, 2008. Y la gestionó bien. O sea, tú tienes que saber gestionar las crisis. Entonces no estás en capacidad de hacerlo. Bueno, gracias Manolo Pichardo, secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo,
que ha conversado con nosotros. En breve recibimos al coordinador del Gabinete de Políticas Sociales Amigo del mío. Gobierno. Hay muchos temas interesantes que tratar también con él. En breve aquí con Tony Peñaguaba. No se mueva.